Vamos a dar entonces inicio a la reunión de trauma del día de hoy, de trauma de esófago. Está a cargo del grupo B del San Vicente. Vamos a hablar un poquito como de la introducción del esófago. Entonces, tener presente que el esófago tiene principalmente tres divisiones: un esófago cervical que inicia a nivel de C6 en el cricofaringio, posteriormente el esófago torácico que inicia a nivel de T1 hasta T10 y el esófago abdominal que inicia a nivel de T11 y pasa por el hiato esofágico. Importante porque su irrigación es una irrigación segmentaria, por lo que esto va a proporcionar que el esófago tenga más probabilidad de isquemia, dependiendo pues como el trauma que se genere. Entonces, ¿qué definimos como un trauma de esófago? Entonces definimos como todas las lesiones o perforaciones que generan una interrupción en el esófago que va a llegar a que se dé una fuga de todo el contenido circulante al tórax, al abdominal o la cavidad cervical. Tiene una alta morbimortalidad, es un tipo de trauma que es muy poco frecuente, principalmente cuando es secundario a trauma. Es más común en las lesiones que se dan por iatrogenia, pero su morbimortalidad es muy alta y si el diagnóstico es mucho más tardío, la mortalidad puede alcanzar hasta un 44%. Entonces, la morbimortalidad ha aumentado con el paso del tiempo. Si no se trata, si no se diagnostica estos tipos de trauma, lo que pasa es que se ha documentado que la complicación ha aumentado más con el paso de las horas, tiene una incidencia de hasta el 10%. La morbimortalidad en trauma es mucho mayor, hasta el 44%. La zona más afectada es la zona cervical, porque es la que está menos cubierta, porque la parte torácica por toda la reja costal y todo tiene mucho más posibilidad de que no haya un trauma a nivel torácico y cervical. Y los mecanismos más comunes que se han documentado referente al trauma es por arma de fuego en un 80% y por arma cortopulsante en un 20%, teniendo en cuenta que hay causas iatrogénicas y no iatrogénicas. De la iatrogénica, la más común, en los que se da por manejo quirúrgico, manejo endoscópico, cuerpos extraños. El trauma cerrado es menos frecuente en un 13% y principalmente se da por accidentes de tránsito, por desaceleraciones horizontales. Y es súper importante tener en cuenta que el esófago es muy susceptible a esas perforaciones porque carece de serosa, entonces por tal motivo no tiene pues como esa capa que lo cubre y obviamente su irrigación segmentaria hace que esté un poco más riesgoso a episodios de isquemia y puede generar contaminación tanto en cuello, a nivel de tórax o a nivel abdominal. Acá lo más importante, como es un trauma que tiene baja incidencia y no tiene signos ni síntomas que sean muy sugestivos, entonces hay que tener una alta sospecha del trauma, más que todo por su trayecto y por la clínica que nos haga sospechar que el trauma puede ser a nivel esofágico. Es muy raro que se dé un trauma solamente de esófago, puede estar acompañado de lesiones tanto vasculares como de la vía aérea, principalmente de la tráquea. Entonces, con respecto al trauma, se da en menos de 1% de los traumas, se da menos de 15% de las perforaciones esofágicas, se da 1 a 2 casos por año en sitios de trauma, es más que todo en personas jóvenes de 20 a 30 años, principalmente en hombres jóvenes, y tiene una variabilidad geográfica dependiendo de dónde estemos localizados. Entonces, con respecto a países desarrollados, como es en Estados Unidos, el principal mecanismo es el penetrante en un 90% y el contuso hasta en un 10 a 13%. Pero, por ejemplo, acá en estadísticas, en Cali documentamos que tanto el trauma por arma de fuego y el trauma contuso tienen como una misma incidencia, pero en otros lugares como Estados Unidos es principalmente por arma de fuego. Es muy raro las transmediacionales, en menos de 1%, por lo que dice que la cavidad torácica pues como que protege. Es muy raro que sea una lesión única, generalmente es acompañado de traumas aerodigestivos. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nos llega un paciente con sospecha de un trauma esofágico? Entonces, como dije, lo más importante es determinar si el paciente está estable o inestable, cómo es el mecanismo del trauma, cuál es la trayectoria del trauma, dependiendo si es contuso o es penetrante. La localización es muy importante, signos y síntomas, tener en cuenta que no hay algo muy específico de trauma de esófago, pero con reunir todo el resto de las cosas anteriores se debe sospechar y tener presente si nuestro paciente cumple criterios para llevar ayudas diagnósticas, dependiendo de la estabilidad del paciente. Entonces, ¿qué signos y síntomas podemos encontrar? Podemos tener mucha variabilidad, no hay ningún síntoma patognomónico, podemos tener desde dolor
dolor torácico muy intenso, paciente puede tener disfagia, disfonía, disnea, enfisema subcutáneo, estridor, también puede tener dolor abdominal, dolor torácico y fiebre, y puede tener en muchas ocasiones dolor abdominal que lleva un abdomen agudo. Pero eso, como dije, no es algo patognomónico, entonces tiene que haber una alta sospecha. Lo que más sucede en estos pacientes es el dolor, es el principal síntoma que puede ocasionar. También tener en cuenta que hay rupturas esofágicas como el BORHAP, que es una de las causas espontáneas de perforaciones esofágicas, y pueden tener una triada que es dolor, vómito y enfisema, pero no se da pues como en todos los pacientes. Con respecto al trauma penetrante, entonces tener en cuenta que hay unos signos tanto duros como blandos de lesión digestiva, donde tenemos principalmente la salida de saliva por la herida o que tengamos sangrado rutilante por la cavidad oral, que son síntomas, signos duros de lesión digestiva, y estos pacientes deben ir a cirugía. Si los pacientes no tienen estos síntomas, pero tienen disfagia de hematemesis, podemos llevarlos a ayudas diagnósticas para poder esclarecer si efectivamente tenemos un trauma esofágico y dónde está localizado para su abordaje. Y tener en cuenta que si estamos acompañados de otros compromisos ante vía aérea-vascular, tener en cuenta los signos duros y signos blandos que pueden estar asociados también con este trauma. Entonces, con respecto a las ayudas diagnósticas, entonces los pacientes estables pueden ir a ayudas diagnósticas y vamos a tener varias ayudas por las que podemos implementar. Entonces, según la TLS, la radiografía del tórax, a nivel también tórax y cervical, que sea anterior y lateral, podemos utilizarlo, pero no tiene una alta especificidad, tiene alta sensibilidad. Lo que podemos documentar en esta radiografía son aire periesofágico, podemos tener neumomediastil, podemos tener neumotórax, derrame pleural izquierdo principalmente, y podemos ver el signo de la UE, que es por el neumomediastino, que se da con el diafragma inferior izquierdo principalmente. Pero esto no es específico del trauma esofágico. El gol estándar que se ha propuesto que se debe realizar es la tomografía de tórax y cuello y abdomen contrastada. Tiene una alta sensibilidad y especificidad del 95%. Se ha documentado en varios estudios, como vamos a decir ahora, que pueden asociarse con el esofagograma, pero el esofagograma no se ha documentado que aumente pues como su efectividad, porque tienen buena sensibilidad, pero eso no le aumenta su rendimiento. Entonces, con la tomografía inicialmente podemos hacer pues como todo el abordaje. ¿Qué podemos encontrar? Neumomediastino, aire líquido periesofágico, las disrupciones de la pared, cómo se trabaja el contraste, y colecciones periesofágicas. Bueno, en este estudio que fue realizado por el doctor Mejía, lo que queríamos documentar era si el neumomediastino en un paciente con sospecha de un trauma contuso, que se le hacía el abordaje inicial con una tomografía, había que hacer posteriormente un esofagograma, un estudio endoscópico invasivo, y si eso no afectaba a los pacientes, tenía buen rendimiento. Lo que se documentó era que eran negativos en el 94.8%, y solamente se documentó que había lesión esofágica y lesión a nivel de vía aérea en uno solo de los pacientes. Entonces, como tal, no es un buen predictor para lesiones de vía aérea digestiva, y con la tomografía puede ser el tratamiento, es el enfoque inicial. Otro estudio con el que podemos contar es el programa con gastrofino varitado. Antes, hace mucho tiempo, era el método de elección para realizar en estos pacientes, pero el paciente debe estar estable, debe deglutir, debe ser colaborador, entonces no es para todos los pacientes. Lo ideal es que se haga este estudio principalmente con líquido hidrosoluble, pero si es negativo podemos utilizar el varitado, que ha documentado que puede generar hasta el 22%, se puede evidenciar hasta el 22% de las lesiones con el estudio varitado, pero tiene mucho riesgo de mediastinitis y broncoaspiración, por lo que entonces lo ideal es no realizarlo. Y ha pasado pues como a un segundo plano, y la tomografía se ha sido pues como el mejor con respecto a esto. La endoscopia es otro estudio que podemos realizar, tiene una buena sensibilidad y especificidad mayor del 90%, pues porque vamos a mirar relleno donde está el efecto que hay esofágico. También es muy importante para poder visualizar defectos a nivel de la hipofaringe, y podemos hacerlo en pacientes que estén intubados en la UCI, en sala de quirófano. Entonces es una de las herramientas que podemos utilizar para poder diagnosticar en estos pacientes.
Aquí traemos otro estudio que lo que quería era comparar la utilidad de la tomografía y el esofagograma en los pacientes con sospecha de perforación. Es lo mismo, se hizo un estudio en el 2020, un estudio retrospectivo donde se tuvieron en cuenta 103 pacientes con sospecha de lesiones esofágicas. Lo que se queríamos era evaluar si definitivamente el hecho de hacer una tomografía y posteriormente otro estudio como el esofagograma impactaba como tal en el diagnóstico adicional. Y lo que se documentó es que no aumentaba bueno, no era algo que le ayudara a la tomografía, no aumentaba su rendimiento y pues la tomografía era suficiente para hacerle el enfoque integral. Este otro estudio es como para evaluar si los pacientes con lesiones a nivel de la hipofaringe, lesiones endoscópicas y lesiones a nivel esofágicas, el hecho de utilizar tomografía o estudios de radiología con endoscopia tenía alguna diferencia y documentaron que los pacientes que tenían lesiones tanto en hipofaringe y en lesiones esofágicas se veían principalmente en los estudios endoscópicos y el estudio radiológico no evidencia lesiones en hipofaringe, entonces no es bueno para esas lesiones, entonces está por encima de las tomografías tanto en sensibilidad y especificidad. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente que tiene una lesión de este tipo, debemos de considerar que van a tener pues, principalmente dos opciones de manejo no operatorio y manejo quirúrgico, ¿cierto? Como todos los tipos de trauma, se debe manejar inicialmente con el ABCD según las guías de la APLS, se le va a dar resucitación, líquidos. En esos pacientes es muy importante poner antibióticos de amplio espectro y nos vamos a, digamos, enfocar en tres parámetros grandes para definir qué tipo de manejo le vamos a dar. Primero, la estabilidad hemodinámica. Segundo, la localización de la lesión. Y tercero, qué tan severa es esa lesión. Obviamente, en estos pacientes, como vamos a ver más adelante, es extremadamente importante tener en cuenta el tiempo de evolución desde que comenzó o se presentó el trauma hasta el momento en el que se nos está presentando en el servicio de urgencias, porque un manejo temprano, idealmente en menos de 24 horas, está asociado con un mejor pronóstico y un mejor desenlace para los pacientes. Entonces, la clasificación del trauma esofágico va a ir desde grado 1 hasta grado 5, siendo el grado 1 una contusión, hematoma o una laceración del espesor de manera parcial, grado 2 una laceración menor del 50% de la circunferencia, grado 3 mayor del 50% de la circunferencia, 4 y 5 que tenga desvascularización, principalmente grado 4 menor de 2 centímetros y la 5 mayor de esto. Es importante saber que de estos 5 grados que existen, entre el grado 1, grado 2 y grado 3 representan alrededor del 90% de la totalidad de los traumas de esófago y son principalmente los grado 1 y grado 2 los tipos de lesiones que van a ser susceptibles de manejo médico, obviamente esto asociado a otras características de los pacientes. Para eso tenemos también en cuenta este estudio, un estudio publicado en el 2001 retrospectivo, se realizó a lo largo de 10 años y medio en 34 hospitales y en total se recolectaron 405 pacientes que habían sufrido trauma penetrante, trauma de esófago, y lo que se quería determinar con este estudio era si realizar una evaluación endoscópica, dígase endoscopia, esofagograma o TAC, en los pacientes que tenían un trauma a nivel de esófago, pero que estaban estables, representaba alguna diferencia en los desenlaces de los pacientes versus aquellos que presentaban el mismo tipo de trauma, pero que eran llevados a cirugía inmediatamente. Las conclusiones grandes de este estudio es que en cuanto a los tiempos de admisión y de cirugía, los pacientes que eran primero estudiados y luego llevados a quirófano tenían o se tomaban aproximadamente 13 horas hasta el momento de la atención quirúrgica versus 1 hora de los pacientes que no eran estudiados, y esto pues genera una P que es estadísticamente significativa. El número de complicaciones de los que se estudiaban previamente era mayor respecto a los pacientes que eran trasladados inmediatamente al quirófano. La estancia hospitalaria también era mayor en este grupo de pacientes y las complicaciones, dígase abscesos, enfisema, mediastinitis, también eran mucho mayor en los pacientes en los que se realizaban estudios previos. Sin embargo, la mortalidad no representó ninguna diferencia. Entonces, en este estudio nos dimos cuenta que en verdad retrasar el manejo el abordaje quirúrgico de los pacientes, pues en vez de facilitarnos las cosas y de aportarles a ellos, lo que hace es aumentar la morbimortalidad. Entonces, ¿a qué tipo de paciente les puedo ofrecer yo un manejo no operatorio?
a los pacientes que tienen estabilidad hemodinámica, a los que tienen síntomas mínimos que no estén en sepsis, a los que yo les haga un diagnóstico de la lesión de manera temprana, a los que tengan una perforación y que se documente por algún tipo de imagen que esa perforación está contenida, a los que tengan un esófago que es previamente sano, o a los pacientes y a los pacientes que tengan lesiones menores, pero sobre todo en este conjunto de, digamos, requisitos que deben de tener. Uno de ellos es que también tengamos una disponibilidad para seguimiento estrecho de los pacientes y llevarlos a manejo quirúrgico de manera emergente en caso que el manejo conservador falle. De la totalidad de los pacientes que nosotros optamos por un manejo conservador, más o menos el 20% van a fallar y van a terminar en un manejo quirúrgico. Entonces, los grado 1 y los grado 2, que son los que principalmente les vamos a optar por dar este manejo, deben de ser idealmente pacientes que también no cuenten con una carga de morbimortalidad alta, que adicionalmente se les diagnostique la perforación o el trauma esofágico de manera temprana, o si este trauma se detecta de manera tardía, pues que ya hubiera estado circunscrito, que tengan adicionalmente, se les puede dar una lesión del mediastino que se comunique con los espacios pleurales, pero que esto esté contenido y que el defecto tisular no está en contacto con tejido neoplásico. Entonces, ¿cuál es el manejo no quirúrgico de los traumas esofágicos? Primero, vamos a dar a los pacientes nado bioral. Se dice que se les debería dejar sin bioral aproximadamente 48 horas. Sin embargo, en otro tipo de literatura se recomienda dejarlos sin bioral por 5 a 7 días, con una sonda nasogástrica para nutrirlos, que se debería de posicionar idealmente bajo endoscopia para evitarles, pues, aumentar las lesiones que ya están existentes o crear una falsa ruta. Y a partir del día 5, pues considerar la opción de realizarles estudios, como por decir un esofagograma, para determinar si la laceración o el defecto ya cicatrizó y se les puede iniciar vía oral. Adicional a eso, les vamos a hacer un drenaje percutáneo, un drenaje de las colecciones, les vamos a dar manejo antibiótico y se les debe dar manejo analgésico, teniendo en cuenta que si bien por lo general el tiempo de espera para evaluar la respuesta al manejo conservador y si se les puede iniciar o no vía oral, pues está alrededor de los 5 días, ante cualquier deterioro en las condiciones del paciente se debe de considerar llevarlo inmediatamente a manejo quirúrgico. Entonces, esto es, digamos, una de las opciones que nos dicen para realizar el manejo no operatorio, es que finalmente se debe documentar que la lesión va a estar contenida en el mediastino o entre el mediastino y las pleuras, porque se dice que esta contención hace que todo el contenido que está filtrando desde el esófago a la cavidad externa, pues nuevamente al estar contenido se pueda volver a reinsertar a la vía habitual y retorne, pues, generando una disminución de las colecciones. ¿Cuáles son las opciones adicionales que tenemos para el manejo no operatorio? Tenemos manejos que se pueden dar por vía endoscópica. Entonces, la tasa de éxito de este tipo de manejos es muy alta, de aproximadamente entre el 80 y el 90%, y vamos a disponer de varias opciones. Una de ellas son los clips. En la literatura se describe que los clips se pueden utilizar en lesiones que tienen un diámetro menor de 10 milímetros, aunque cuando revisamos la literatura al principio eran un poco más, digamos, conservadores y disminuían el tamaño de la lesión a menos de 5 milímetros. Adicionalmente, dicen que una de las indicaciones es que sea una lesión de espesor parcial y no total, y que se deben de posicionar en tejido sano. Otra de las opciones es poner clips tipo obeso, que son, digamos, unos clips que son más aptos para lesiones un poco más grandes, las describen hasta 20 milímetros. Y por tercero, podemos poner stents, teniendo en cuenta que la tasa de migración de stent va a ser, pues, o puede llegar a ser muy alta, aproximadamente el del 30 al 40%, principalmente si esos stents se ponen bien cerca a la unión gastroesofágica, y es por eso que dentro de las técnicas actuales al momento de posicionarlos se decide realizar unos puntos de fijación para evitar la migración. Otro tipo de tratamiento que se puede dar es el manejo endoscópico con terapia de presión negativa. Esto, pues, ha demostrado que tiene una reducción muy significativa en la morbilidad de los pacientes, y nos va a disminuir el riesgo de que ellos lleguen a tener la necesidad de una esofagostomía. Y lo que se hace es, por medio de una sonda, avanzarla hasta el sitio de la lesión y conectarlo a uno de los vasos normales. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Que esa espuma que se conecta a la sonda se debe de anular con la misma para evitar que la sonda, perdón, que
espuma posteriormente nos migre. Y normalmente estos van a permanecer por alrededor de 3 a 5 días. Pues, cuando se cumpla ese periodo de tiempo, los pacientes deben de ser abordados nuevamente por vía endoscópica, revisar cómo está la lesión que tuvo el paciente y, en caso tal, determinar si ya resolvió la lesión o si el paciente, por el contrario, requiere la implementación de un nuevo endovac. Entonces, ¿a quiénes no voy a dar manejo quirúrgico? A los pacientes que tengan inestabilidad hemodinámica, que estén en sepsis, que los pacientes tengan perforaciones no contenidas, y cuando voy a darles el manejo quirúrgico debo tener en cuenta unos principios que son: primero, idealmente ese manejo se debe dar en las primeras 24 horas, como les dije previamente, para disminuir la morbimortalidad. Segundo, debo generar una adecuada exposición de los tejidos, y esa adecuada exposición no solamente para observar el defecto, sino también para hablar los tejidos circundantes, tejidos desvitalizados, realizar un drenaje que sea exhaustivo y realizar el reparo, como vamos a describir pues, posteriormente. Y una de las cosas que nos recomiendan es que siempre los pacientes que tengan un trauma esofágico se les debería de avanzar una sonda orogástrica o nasogástrica, idealmente guiada por endoscopia, para una correcta identificación del esófago. Entonces, esto es como un algoritmo, esto es un algoritmo que nos dicen las guías, ¿cierto? Ya lo vamos a desglosar más adelante, pero básicamente lo que nos dice es: lo primero que yo me debo de fijar es en la estabilidad del paciente. Si el paciente está inestable, lo voy a llevar a quirófano y voy a proceder según los hallazgos que encuentre, pero si el paciente está inestable, yo le podría realizar estudios de extensión. Si dentro de esos estudios, se descarta la presencia de una perforación, yo puedo observar el paciente hasta definir el momento del alta. Si confirmo que tiene una perforación, lo voy a llevar a cirugía, y si el riesgo es intermedio, le puedo realizar más estudios de extensión, como por decir un esofagograma o un esofagotac, para definir si el paciente realmente presenta laceraciones o no. En caso que estos estudios sean negativos, continúo la observación, y si son positivos, le puedo hacer una esofagoscopia. Bueno, entonces, ya. Entonces, ¿de qué va a depender cuál va a ser el abordaje que yo voy a utilizar? Va a depender del sitio de localización de la lesión. Entonces, como ya lo mencionó Vanessa, el esófago está dividido en esófago cervical, torácico y abdominal. De los más frecuentes, también como ya lo mencionamos, está el esófago, las heridas en esófago cervical, por la mayor exposición y menores estructuras que están, digamos que, protegiendo el esófago. Entonces, yo voy a llevar al paciente a una cervicotomía izquierda con una lesión de esófago en región cervical, ¿cierto? Entonces, yo voy a poner a mi paciente en decúbito supino con la cabeza lateralizada hacia la derecha. La incisión se va a hacer desde la apófisis sifoides hasta el manubrio del esternón. Digamos que uno de los principios de la exploración o del reparo en traumas esofágicos es la amplia exposición, porque eso es lo que nos va a permitir pues hacer una identificación y un drenaje adecuado de la contaminación que haya en estos casos. Entonces, hacemos una incisión, vamos a hacer una disección de los planos superficiales, vamos a incidir en el platisma, y en este momento vamos a incidir en la fascia cervical superficial. Aquí nos va a mostrar entonces el músculo homoioideo, que es uno de los referentes anatómicos, y el borde anterior del esternocleidomastoideo, que es por donde vamos a iniciar la disección. Digamos que en los pacientes en los que han tenido un trauma penetrante como tal, que es recién diagnosticado, los tejidos van a estar mucho menos contaminados en mayor medida en la región cervical, y esto puede hacer que la disección sea mucho más fácil. Pero en esos pacientes en los que llegan ya con un diagnóstico tardío, pues digamos que la inflamación, la contaminación en cualquiera de los segmentos va a dificultar la técnica quirúrgica.
Entonces, el homoioideo lo vamos a dividir o seccionar. Digamos que nos recomiendan que dentro de las opciones tenemos colgados musculares o colgados de tejido que van a ser de interposición cuando hagamos los reparos primarios. Entonces, pensando en esto, la disección o la sección de este músculo la vamos a hacer básicamente desde pues lo más abajo posible para que nos quede un tejido o una longitud de tejido que nos permita la movilización para hacer la interposición. Entonces, vamos a hacer la retracción de la vaina carotidia, vamos a hacer la retracción del esternocleidomastoideo y ahí vamos a encontrar la típica figura entre la columna cervical y la tráquea vamos a tener el esófago y es muy importante tener en cuenta que en el surco traqueoesofágico va a transcurrir o discurrir el nervio laríngeo recurrente que vamos a necesitar pues conservar en la mayoría de los casos pues o en casi todos los casos deberíamos conservar. Entonces, como nos menciona la técnica, uno podría hacer una disección Roma poniendo, pues, pasando el dedo índice sobre la espina o las apófisis cervicales y haciendo una maniobra, pues, como de tracción hacia el cirujano para poder hacer una disección circunferencial del esófago. Es muy importante, como ya lo había mencionado Vanessa, tener en cuenta que por la irrigación segmentaria, la movilización pues como extensa o exagerada podría hacernos pues que este segmento se desvascularice y que posteriormente se complique pues digamos que las lesiones del paciente. Entonces, previamente ya le hemos pasado la sonda nasogástrica bajo visión endoscópica y esto es uno de los pasos que nos va a permitir que tengamos una mejor identificación de la estructura como tal. Entonces, en los pacientes, estos pacientes que no tengan lesiones asociadas cervicales, pero en los pacientes que tengan lesiones cervicales o que tengan concomitancia con lesiones de la vía aérea como de la tráquea, podemos hacer una incisión por cervicotomía transversa, que básicamente vamos a hacer pues una disección para llegar primero a la vía aérea para hacer un reparo y posteriormente vamos a ocuparnos del reparo del esófago. Entonces, como les había mencionado, tenemos la opción de hacer unos flaps de interposición. Estos flaps, si bien no nos van a disminuir la probabilidad o la incidencia de las filtraciones en esos pacientes que tienen lesiones concomitantes, tanto vasculares como de vía aérea superior, nos va a disminuir el riesgo de fístulas entre estas dos estructuras o entre estas estructuras que están lesionadas. Entonces, digamos que el principio de los colgajos es interponernos entre las dos estructuras que están lesionadas o ponerlos sobre la estructura primaria, que esto digamos que nos va a ayudar a hacer un poco de contención en el momento en el que haya una fuga. Dependiendo del segmento del esófago que esté comprometido, vamos a tener diferentes opciones. Por ejemplo, a nivel cervical, los músculos intraioideos, vamos a tener el músculo homoioideo, el esternocleidomastoideo, que igual que el esófago tiene, digamos que una irrigación precaria y este podría tener en muchas ocasiones necrosis secundaria, pero pues eso va a ser, digamos, que en la evolución del paciente evidenciado. En el esófago torácico vamos a tener las opciones de los músculos intercostales, de interposición de pleura, de interposición de músculo diafragma o de pericardio. Y en el abdomen vamos a tener la opción de hacer conduplicaturas 360 tipo Nissen o los parches de aumento. Entonces, aquí, digamos que en la literatura, uno de los colgados de interposición que se mencionan frecuentemente son los colgados del pectoral mayor. Estos colgados se van a utilizar, digamos que preferiblemente porque son tejido que no está sobre el área que está contaminado. Entonces, digamos que podría contribuir a no aumentar la infección o la contaminación en el sitio de la lesión. Y se menciona que estos, pues uno hace una sección de un fascículo inferior
si son mujeres, intentar que sea en la línea mamaria inferior para pues que por estética no se note demasiado, pero claro que en un momento de trauma o en un contexto de trauma, pues esto de la estética es lo menos importante. Entonces, cuando se hace la movilización del fascículo muscular, lo que se hace es una rotación de 180 grados y se menciona que la parte que está en contacto con la sutura es la parte de la piel, que esto ayuda a epitelializar pues como esa parte del esófago. Y el que ya les mencionaba, que es el colgado de interposición del esternocleidomastoideo, lo que se hace es una sección a nivel pues del manubrio external de la parte external. Se hace una disección o una sección hasta la mitad del esternocleidomastoideo y se interpone pues sobre la sutura. En cuanto al esófago torácico, esto va a depender de qué parte o qué tercio del esófago torácico está comprometido. Si tenemos una lesión que comprometa el tercio superior y medio, que vendría siendo desde T1 hasta T6, vamos a tener un mejor abordaje o una mejor exposición con una toracotomía posterolateral derecha, más o menos hacia el cuarto, quinto espacio intercostal, y en el caso en el que tengamos una lesión ya de un esófago más proximal, sería una toracotomía posterolateral izquierda. Igual, digamos que de la parte derecha se podría hacer pues el mismo acceso de todo el esófago, pero hacia la parte distal pues está más lateralizado hacia la izquierda pues como por anatomía. Entonces vamos a posicionar al paciente en decúbito lateral dependiendo del lado en el que vamos a incidir. Vamos a hacer pues vamos a hacer unos reparos, vamos a tomar unos reparos anatómicos, que es la punta de la escápula y la línea axilar anterior. Entonces vamos a incidir, si es en el caso de la toracotomía posterolateral derecha, en el cuarto, quinto espacio intercostal con media axilar anterior, y vamos a irnos en una sección, pues como siguiendo la curvatura de las costillas hacia craneal, en una línea que va intermedia entre el borde medial de la escápula y la columna torácica. Vamos a hacer entonces la disección por planos. Nos vamos a encontrar como primer músculo el dorsal ancho. Este lo vamos a seccionar, y en este paso, posteriormente, al hacer la elevación o la retracción de la punta de la escápula, lo que vamos a pensar es si yo necesito el colgajo de interposición de músculo intercostal, porque antes de poner el retractor costal es que debemos hacer pues la sección del músculo, la preservación de este, para que pues no sufra la irrigación en el momento de retirar el retractor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la incisión y como la premisa de irnos por el borde superior de la costilla inferior. Entonces, digamos que si estamos en el quinto espacio intercostal, vamos a hacer la sección del músculo sobre el borde superior de la sexta costilla. Y lo que nos mencionan es que uno simplemente deja el pedículo y lo envuelve en una gasa húmeda con suero salino y lo deja pues en la cavidad, esperando pues el momento para ser utilizado. Entonces, importante en este paso hablar con el anestesiólogo, porque el anestesiólogo es fundamental en esta intervención para hacer una intubación monobronquial, que lo que va a hacer es que nos va a permitir que la cavidad sea mucho más fácil de manejar. Entonces, cuando ingresamos, vamos a hacer la sección del ligamento pulmonar inferior, que nos va a permitir hacer una retracción hacia anterior del pulmón. Vamos a encontrarnos con la vena ácigos y en este caso, pues digamos que si es necesario seccionarla y ligarla, pues lo podemos hacer. De lo contrario, pues uno la preserva. Y vamos a incidir en la pleura mediastinal para poder así hacer la identificación, la movilización cuidadosa del esófago a este nivel. En cuanto al esófago abdominal, el abordaje es por la laparotomía. Generalmente pudiéramos utilizar una ampliación hacia el hiato esofágico para poder hacer, pues digamos que si la lesión es mucho más alta del hiato esofágico, nos permitan la movilización y el reparo adecuado. En esta vamos a inicialmente a hacer una sección del ligamento triangular del lóbulo izquierdo del hígado,
para que nos permita hacer una retracción hacia la derecha y nos dé visualización del hiato esofágico. En como ya les había mencionado, cuando tenemos lesiones en estos segmentos del esófago que vamos a utilizar como colgajos de interposición, el mismo estómago con una funduplicatura, entonces hay que hacer la sección de los vasos cortos antes de hacer toda la movilización para evitar pues, que haya un empeoramiento de este procedimiento por sangrado. Y en estos lo que vamos a hacer es hacer igual en todo el esófago. Vamos a adelantarme en esta diapositiva. Lo que vamos a hacer, o como los principios del reparo del esófago, es que sea un reparo primario, que se haga un desviamiento de todo el tejido desvitalizado, y que normalmente nos dicen que debiéramos hacer una miotomía distal y proximal de la lesión, debido a que este tipo de traumas se caracterizan porque el orificio en la mucosa es mucho más grande que el de la muscular, entonces podría quedarnos parte de la muscular sin reparar. Entonces, al hacer la miotomía, vemos el real tamaño, pues, como del orificio de la lesión, para que nos permita hacer una adecuada sutura en dos planos, primero de la mucosa y después de la muscular. Entonces, ¿qué nos dice la literatura? Que cuál sería la opción ideal para el manejo quirúrgico. En todos los artículos que leímos y en la información que leímos, nos mencionan que lo ideal sería hacer primero una intervención temprana y segundo que sea un reparo primario y que utilicemos pues los colgajos de interposición, que estos tienen, pues este reparo primario tiene una tasa de éxito hasta del 82%. En los pacientes en los que están inestables, pues también aplican los principios de la cirugía de control de daños, pero digamos que la cirugía de control de daños, primero es sí, mirar cuáles son las otras lesiones que son concomitantes que pueden amenazar la vida, controlar el sangrado y hacer un desviamiento y un drenaje, tanto cervicales como torácicos, porque ya vemos que la morbimortalidad aumenta con respecto a lo distal de la lesión. Entonces, en la parte torácica por la mediastinitis y en la parte abdominal por la peritonitis que causa. Bueno, entonces esta es pues una foto en donde les muestro la miotomía proximal, en donde vemos el orificio de la mucosa y el reparo en dos planos. Entonces, ¿qué dice la literatura con respecto a las pruebas de fuga intraoperatorias? Después de hacer el reparo primario, nos mencionan que tendríamos las opciones de hacer una endoscopia, porque esta nos daría pues como una prueba de fuga aérea al insuflar pues el insuflar pues al momento de hacer el estudio, y al sumergir digamos que ese segmento del esófago nos permite ver si hay burbujeo, y esto nos daría la facilidad de corregir, hacer refuerzos o de rehacer pues las anastomosis o de rehacer los reparos primarios que hayamos hecho si son pues de un espesor parcial. Podemos utilizar azul de metileno, y se ha mencionado también en la literatura el uso de verde de indocianina para probar la perfusión de las estructuras, pero pues eso no está muy comercializado en nuestro medio, y en un contexto digamos que de trauma, pues en pro del tiempo y de hacer más corta la intervención, pues tampoco nos aporta muchos beneficios. Entonces, digamos que nos queda aquí la duda, pues como en el aire, en la literatura, que este tipo de pruebas pues no nos disminuye la probabilidad de que hayan fugas. Simplemente pues en ese momento no son perceptibles, pero el paciente de todas maneras, aún teniendo una prueba negativa, puede filtrar en el transcurso pues de su evolución. La esofagostomía, entonces es una de las técnicas que tenemos también, pues como para el control de este tipo de lesiones. Son para pacientes que tengan una destrucción masiva del tejido del esófago. Digamos que, como ya les mencioné, el reparo primario es una de las técnicas más mencionadas y dentro de los principios, pues, que tienen mejor desenlaces en los pacientes. Estos en los pacientes, por ejemplo, en la clasificación de trauma, que tengan trauma grado 4 o grado 5, que se puede hacer lateral o terminal.
En cuanto al abordaje mínimamente invasivo, es una de las opciones también pues con las que contamos. Se han hecho varios estudios en los que se ha identificado que efectivamente, como ya lo habíamos dicho en la epidemiología, el sexo masculino es el que predomina con este tipo de lesiones, pero en todos los que se les ha hecho reparos que sean lesiones leves y sin inestabilidad hemodinámica, se les ha hecho reparo laparoscópico tanto por toracoscopia como por laparoscopia, han tenido unas tasas de éxito importantes. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estos pacientes también van a tener unos predictores de mortalidad, que la mortalidad para este tipo de trauma va del 29 al 44%, con una morbilidad del 46%, y esto va a estar determinado con lo que ya hemos mencionado durante toda la charla, el tiempo de diagnóstico y de intervención, que sea de menos de 24 horas, la localización, que entre más distales tenemos, digamos que mayor compromiso, si es torácico el 27% por compromiso séptico que presentan rápidamente progresivo estos pacientes, que tengan una etiología espontánea, como ya lo había mencionado Vanessa, y que tenga estructuras asociadas como lesiones aerodigestivas o de vasos adyacentes. Que los pacientes sean añosos, más de 65 años, que tenga contaminación pleural importante, que estén en choque séptico o sepsis desde el ingreso, o que, aunque en raros casos, la perforación esté asociada a componentes malignos. Bueno, este es un estudio en donde nos mostraban básicamente lo que les estoy diciendo, pues, que la mortalidad se disminuye con el reparo primario. Cuando se hace otro tipo de intervenciones, pues, que no son como, digamos que definitivas, pues, la mortalidad aumenta y en el tiempo mayor de 24 horas. Estos dos estudios me pareció interesantes traerlos porque nos demuestran básicamente que el tiempo sí importa, que los pacientes en los que se les ha hecho un reparo, una intervención y un diagnóstico temprano tienen mayor sobrevida, que en los pacientes en los que el diagnóstico se hace menos de las 24 horas se reduce el 6% la mortalidad y a las 12 horas el 7%, pero reduce el 35% de la estancia hospitalaria y el 19% de las reintervenciones con una significancia estadística. Dentro de las... ellos lo que hacen es una comparación, pues hacen como unos grupos en donde se hacen intervenciones de menos de 12 horas, de más de 12 horas, de menos de 24 horas y de más de 24 horas. Entonces, cuando se menciona que se hacen las intervenciones en menos de 12 horas o más de 12 horas, pero menos de 24 horas, de todas maneras, digamos que no hay una diferencia estadísticamente significativa con el desenlace, pero sí con respecto a los que se hacen las intervenciones de más de 24 horas. O sea, esto nos corrobora lo que hemos dicho, pues los tres, que entre más temprano, mejor desenlace para el paciente. Dentro de las tasas de complicaciones, básicamente son el 50% de estas son filtraciones y la mayor tasa de filtraciones van a estar en el esófago torácico. Entre otras, la ISO, el empiema, mediastinitis en un 4%. ¿Qué vamos a hacer entonces cuando ya operamos a estos pacientes? Como lo mencionó Alejandro, vamos a tener, las guías nos mencionan que de 5 o 7 días y otras dicen que hasta 10 días sin vía oral, dejándole la sonda nasogástrica o una sonda nasoyeyunal para la alimentación, pero que digamos que se han hecho estudios en donde se ha visto que el inicio temprano de la nutrición tampoco tiene pues un efecto deleterio con respecto a las lesiones, por ejemplo, cervicales, diferente con las lesiones torácicas. Y se menciona que la vía oral debería iniciarse después de hacer un esofagograma para evidenciar pues si efectivamente hubo una buena cicatrización de la lesión, que el control endoscópico se debería hacer de 3 a 6 meses para descartar las estenosis esofágicas, que es una complicación tardía pues de estos reparos, pero en la literatura no hay un consenso o una directriz pues que nos diga que está totalmente demostrado que así debería ser. Pero pues digamos que es lo que se hace a través del tiempo. Y esto es un resumen que ya no me voy a detener en él porque es básicamente todo lo que hemos estado hablando.
que está reportado pues en un artículo de control daño de trauma esofágico del grupo de CAL. Pero es básicamente todo lo que hemos dicho. ATLS, ver si es inestable o estable, a quién vamos a operar y dependiendo del segmento, cómo vamos a operar. Entonces, como conclusiones, el trauma esofágico es una entidad poco frecuente, pero que tiene una alta mortalidad y que requiere de nuestra sospecha diagnóstica para poder impactar en el pronóstico de estos pacientes. Que digamos que una premisa que pudiéramos tener es que todo paciente que tenga una lesión penetrante en el cuello o en el tórax tenga una lesión esofágica hasta que se demuestre lo contrario. La observación es aceptable, el manejo operatorio es aceptable, pero en esos pacientes que tengan las características claras que ya nos mencionó Alejandro, o en esos pacientes que llegan tardíamente, pero que la repercusión sistémica no ha sido muy importante y que digamos que si ya han tolerado todo ese tiempo con la perforación, pues le podemos dar chance de seguir observándolo. Si hay inestabilidad hay que operar. Si el paciente nos llega antes de las 24 horas es el momento ideal para intervenirlo. Y el manejo endoscópico, ya lo mencionamos, que tenga unas características que sean menos de 6 centímetros, las lesiones esofágicas para poder pensar en poner clips o stents. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, comentario? Yo decía que recomendable hasta sección de complejidad de 2 centímetros. Lo que pasa es que la literatura menciona que se debería hacer, o sea, que el paciente que tenga una perforación de 10 milímetros es un buen candidato, obviamente que esté estable, que no tenga contaminación, todo, es un buen candidato para hacerle un manejo endoscópico con clips, ¿sí? Que los pacientes que tengan una lesión entre 2 centímetros y 6 centímetros, ya podríamos pensar más bien si son menos de 6 centímetros en que se le puede poner un stent recubierto. De longitud, de 25 30 centímetros. De 40 a 42 centímetros. De 40 a 42 centímetros. Deben, exacto. Y no. Es una muy inmensa, es un tercio de su mapa. Aunque sirve cosecha. Exacto. Y generalmente más cuando están más distales, migran más, pues tienen mayor probabilidad de migrar. Y hacerlo por las medidas que es fijar el estén para poder que por lo menos nos aguante 8 días y así sin capital. Sin embargo, yo sigo pensando que, por ejemplo, la recomendación que decía que no hubiera heridas menores de 12 de ese completo, que para que no se le pone un clip, porque el lío no tiene contaminación, no está, pero no, ¿a qué lo va a manipular? Si lo utilizo igualmente una de las cosas que si el país no tiene contaminación, Pues, pero depende, porque si el paciente ya después de 48 horas sigue estable, no tiene signos de sepsis, pues está estable, podemos seguir dándole manejo no operatorio.
nada vía oral, nutrirlo por, pues, de manera enteral y esperar y hacerle un esofagograma. Pues podemos esperar, digamos que lo que decíamos ahí, de 5 a 10 días hacerle el esofagograma a ver cómo va. Sí, pues es que dan unos rangos así, pues como, pero 5 días, pues. Ajá. No, a los 5 días. Una semana. ¿Cuál es la recomendación que como tomar de la Pues yo lo opero en el momento en el que el manejo que ya le están dando pues no funcionó. Entonces, ante la sospecha, pongan una sonda nasogástrica bajo endoscopia si tienen endoscopia y si no, remitan el paciente. No. Entonces, ante la mínima sospecha, si no tienen nada con qué trabajar, remitan el paciente para que, o sea, lo antes posible, no se queden con el paciente 2 días esperando, remitan lo que en otro nivel vamos a poder manejarlo. Sí, se le inicia analgesia, nada vía oral, antibiótico y lo remiten lo más pronto posible.